Bienvenidos a las charlas de Maga. Mi nombre es Aranza Torres, directora de proyectos de Maga Neurocomunicación. En esta ocasión hablamos acerca de producción radiofónica con Héctor Becerra, locutor y productor de radio. Acompáñenme a ver esta entrevista. Comenzamos. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Bien, Aranza, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Maga Neurocomunicación por este acercamiento, ¿no? Para estar aquí en estas charlas de Maga. Pues sí, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. La verdad que es un placer tenerte por acá. Estamos muy emocionados de que nos platiques acerca de tu historia en el mundo de la radio, en el mundo de los medios. Pero para entrar a ella, pues nos gustaría saber cómo es que empezaste a detectar ese gusto por todas esas áreas afines a la comunicación, desde niño, desde adolescente. ¿Cómo fue? Creo que fue desde niño. A mí me tocó ser como de esos niños inquietos. De entrada hay que imaginarte a un niño gordito. Yo era el típico niño gordo y estudioso y aplicado. Y entonces me gustaba mucho leer, pero tenía curiosidad por aprender a dibujar. Me gustaba de todo, ¿no? Hacer monitos, estudiar dibujo. Mi madre, que en paz descanse, era pianista. También me intentó acercar al piano clásico. Me llamaban más la atención otros instrumentos, pero el asunto es que probé un poquitito de todo. Desde niño, a veces con la oposición de la familia, a veces con el apoyo, dependiendo de qué estuviera intentando. Y desde adolescente empecé así como a participar en diferentes opciones, ¿no? Que si había un concurso de caricatura política, ahí iba yo a mis 12 o 14 años a entregar una caricatura política y a veces me tocaba ganar. De repente a los 16 años ya estaba tocando en mi primera banda de rock, porque luego también aprendí a tocar la batería, intenté la guitarra, aprendí un poco, todavía la toco por afición, de repente por eso traigo las uñas largas, porque me gusta usar las uñas para la guitarra, pero luego aprendí a tocar la batería. Llegó el momento en que sales de la prepa, ya tienes una banda, ya publicas historietas o caricatura política y viene ese momento de decisión de qué vas a estudiar, ¿no? Y fue cuando me enteré que en Torreón, bueno, ya sabía que existía la carrera de comunicación en un par de universidades, revisé planes de estudios, hubo uno que me gustó, en la Ibero Torreón, y pues soy egresado de la segunda y media generación de la Ibero Torreón, y era muy llamativo porque muchos de mis intereses venían ahí en el temario. Además de las materias de humanidades, de psicología, de historia, de sociología, temas de literatura, lingüística y demás, que sí, filosofía, por supuesto. Además de todo eso, de repente era para mí una maravilla ver que había periodismo, radio, cine, televisión, y de todo eso tenía yo curiosidad por aprender. Del cine también por gusto en casa, leyendo libros y revistas, pues ya era como muy aficionado a esos temas de analizar películas y demás, pero todo eso lo manejaba como afición. Y la otra afición que yo tenía, vaya, por la década, era escuchar la radio, tener la grabadora lista con un cassette y esperar a que el locutor presentara la canción que querías escuchar y grabarla de la radio. Y entonces me llamaba la atención ver los estilos de los locutores, cómo presentaban a las bandas, qué información tenían o no de algunas bandas. En lo personal me acabó llamando mucho la atención por el rock, era lo que me gustaba. Estamos hablando de conocer a través de la radio en AM a finales de los 70 y principios de los 80, estaciones de aquí de Torreón que tocaban a los Beatles, que tocaban a Kiss, que tocaban, pues había mucha música disco en aquel entonces también, mucho pop como el grupo sueco ABBA, y todo eso lo fui como escuchando y tratando de grabarlo, y le daba una escuchada a los cassettes. Me tocó también ser de los que te hacían una trivia en la radio y tenías que llamar, claro, teléfono de disco, ¿sí? Así, y esperar a que entrara tu llamada a Radio Éxitos, La Pantera, La Divertida, donde estuvieran convocando, y tener la fortuna de contestar correctamente y ganarte un disco, que generalmente era un disco sencillo, de esos de 45 revoluciones por minuto. A veces, como te iba bien, te regalaban un LP completito de alguna de tus bandas favoritas. Y bueno, eso fue como mi acercamiento a la radio. Y pues como te decía, a la hora de ver los temarios de la Ibero Torreón en la carrera de comunicación, dije, aquí hay varios, si no es que muchos, de los temas que me interesan, y pues ya fuimos a formalizar el estudio en la universidad, ¿no?
Perfecto. ¿Y cómo fue ese salto de estudiar comunicación, encontrar muchísimos temas que te interesaban, a concretar ese gusto por la radio y llegar a ese espacio a trabajar como productor y locutor? ¿Qué fue primero, locutor o productor? Productor, fíjate, ¿Sí? desde la universidad era, ya sabes, la típica de los trabajos en equipo, ¿no? Que hay que hacer un trabajo en equipo y te decía algún maestro, háganlo y preséntenlo en audio, tráiganme un cassette donde ustedes platiquen y la. Y había pues un laboratorio de comunicación, un laboratorio de radio ahí en la Ibero, claro, con cassettes, con cintas, con los formatos de mediados de los 80. Y usualmente yo me apuntaba para ser el productor de la tarea, del trabajo, ¿no? Entonces era, sí, yo les cuido la grabación, yo grabamos las voces y yo luego le agrego el fondo musical y ya lo presentamos. Yo siempre trataba de escaparme de la locución. En algunos casos sí, bueno, había que leer algo y desde que estaba en primaria se me facilitaba leer a primera vista algún texto y entraba al quite, ¿no? Pero mi idea siempre fue como permanecer detrás del micrófono, pero no como locutor, no frente al micrófono, sino del otro lado del vidrio, dirigiendo a los compañeros y luego haciendo un poquito de postproducción. Hicimos así algunos programas universitarios en los 80, en Radio Éxitos nos aceptaron más de un año con un proyecto que se llamaba Notas al Margen, que era media hora, 2 veces por semana, de temas culturales, artísticos, pero tratábamos de hacerlo divertido. Teníamos mucho, mis compañeros y tu servidor, la influencia de el naciente estilo desenfadado de MTV, que tenía pocos años de haber surgido y pues usaban muchos autopromos divertidos y demás. Y luego conocí otras estaciones de radio de otras ciudades, como WFM en México, que eran también muy bromistas, pero muy buenos con la producción, que luego de allí salió gente maravillosa para el mundo del cine, ¿no? De ahí vienen Alejandro González Iñárritu, Martín Hernández, que es sonidista para cine, Charo Fernández, que sigue en la locución, y eventualmente en viajes al DF en vacaciones, en aquel entonces DF, hoy Ciudad de México, escuchaba esas estaciones como WFM o Rock 101 y como que decía, voy a tratar de aprender de esto que escuché, voy a implementarlo en los trabajos que hacemos en la universidad, voy a aplicarlos en los programas estudiantiles, que eran, de Notas al Margen, pues fue nuestro proyecto de prácticas profesionales y luego también de servicio social, porque tratamos de hacer divertida la cultura, ¿no? Con capsulitas leídas por varios compañeros, presentábamos canciones de rock, etcétera, etcétera, regalábamos discos que nos regalaba a su vez la estación o algún promotor disquero. Y yo me centraba mucho en la producción, pero te digo, tenía de repente que pasar a leer algo o redactaba algo por gusto. Y eso me hizo que allí en Radio Éxitos, que era donde se transmitía como base este programa, pues me echaran el ojo y ya cuando egresé, primero antes de dedicarme lleno a la radio, pues yo tenía un pie metido en la música. Sí. Me fui un año a México, a la Ciudad de México, con mi banda ochentera que se llamaba La Clase, donde tocaba la batería. Quizá el público más de mayor edad, alguien que tenga alrededor de 50 años o más, como tu servidor, que tengo 53, recuerda el grupo La Clase tocando en la Feria de Torreón, en un stand que se llamaba Los Corrales, que luego se llamó La Jungla. Todo eso lo iba alternando con mis estudios, ¿no? Pero acabando de estudiar, le aposté primero al grupo, nos fuimos a la Ciudad de México, logramos algunas cosas, luego el proyecto se desarmó y entonces ya fue cuando dije, bueno, ya estoy en Torreón, vamos a intentar algo en plan personal, que ya no sea un trabajo en grupo por lo pronto. Y fue cuando conseguí, o me hablaron de la radio, oye, vente acá de regreso acá a Radio Éxitos, pero ya contratado para que nos apoyes con algunos aspectos de producción institucional de las 4 estaciones que eran en aquel entonces, ¿no? Pues ahí estuvimos un rato en Radio Éxitos en el 92. A mí me tocó conocer a locutores que luego generaron cierta fama y cierto dinamismo, como Paco Javier o Pepe Gutiérrez, que fueron como figuras locales a principios de los 90. Y ya fue como se formalizó mi participación en la producción radiofónica. Duré allí 9 meses, en algún momento decidí salirme y justo en ese momento hubo un hueco en el área de producción de Grupo Radio Estéreo Mairán. Fui a hacer el casting, me hicieron pruebas de producción, pero también de locución. Había algunos proyectos ahí que requerían una voz y me quedé.
Entonces fue 3 o 4 semanas en que estuve desempleado y casualmente se alinearon los astros y pasé de producción de radio en una estación o en un grupo radiofónico a producción de radio en otro grupo radiofónico. Y desde 1992, octubre de 1992, estamos en la producción, diversificando. Nos toca hacer la producción comercial, que para mí en ese momento era algo nuevo, o sea, no había hecho comerciales, solo cosa institucional. Conducción, que también era algo nuevo, era como aquí hay este proyecto, pero queremos que alguien lo conduzca, un programa que duró 15 años al aire, se llamaba Las 10 Mejores de, y luego venía un ruidito, porque cada semana un reportero, un practicante, iba y visitaba una escuela y les preguntaba por su canción favorita a los muchachos y nos traía la lista de las 10 canciones, las 10 mejores de La Pereira o del Cebatis o de la Prefema. Eran secundarias, prepas, universidades, y cada semana era un hit parade, un playlist de las canciones más populares en una escuela. Y como los perfiles universitarios y de prepa y secundaria varían mucho, pues de repente la lista podía ser muy ecléctica, ¿no? De repente había popularidad entre canciones rockeras, pero a veces eran muy baladosos o a veces eran más pop o más bailables, pero ese fue como mi primer programa en conducción y duró 15 años al aire todos los viernes a través de 95.5 FM. Perfecto. Oye, y regresando un poquito a algo que mencionaste acerca de la producción de radio, decías que tú te la pasabas escuchando WFM, algunas otras estaciones y que de ahí aprendiste. Para los chavos o chavas que nos escuchan y que les interesa la producción radiofónica o la producción de audio, ¿tú consideras que se necesita tener como cierto don, habilidad, oído para ser un productor de radio, o qué se necesita para empezar en ese mundo? Porque hay gente que, he conocido gente que dice, es que no sé cómo, no tengo idea de cómo hacer que esto que yo grabé suene como esto que escuché. O sea, ¿cómo le hago para transformar eso? No sé qué opines tú. Se puede, digo, sí hay ciertamente gente que tiene una sensibilidad auditiva, que tiene un oído atento y entonces puede poner atención a la voz del locutor, pero también su mente es capaz como de separar mentalmente el fondo musical, separar el efecto de sonido, y entonces se hace en su mente como un mapa de los elementos acústicos que está recibiendo a través de sus oídos, ¿no? Hay gente que batalla más para eso, pero todo eso se puede aprender. Ahí me tocó, poquitito después de empezar a trabajar en la radio, ser invitado por la Ibero Torreón a dar la materia de radio en la carrera de comunicación, y también allí duré alrededor de 15 años y descubrí eso. Me tocó verlo en la práctica, ¿no? Como algunos alumnos batallaban más que otros para leer, para locutorear, para escoger un fondo musical. Algunos no sabían si el fondo musical estaba muy abajo o muy alto, o si el estilo o el género musical que habían escogido para ese audio correspondía, ¿no? De repente había unos que querían fondear todo con rock y otros todo con cumbia, y bueno, cada quien se proyecta en los estilos para musicalizar, pero todo eso se puede enseñar y todo eso se puede aprender, que es una de las gratificaciones que tengo de haber dado clases tantos años en la Ibero, ¿no? Hay alumnos egresados de la Ibero que pasaron por mi salón y que llevaron clases y que hoy son o conductores o figuras públicas o productores, y me da mucho gusto luego cuando nos reencontramos o nos topamos, ya sea en persona o en redes, que me dicen, oye, sí aprendí contigo, y esa es la evidencia, porque algunos de ellos en el salón de clases tú decías, está batallando. Hay que decirle cómo, hay que orientarlo, pero se puede. Ya les explicabas, mira, el volumen de la voz va así, el matiz de la voz asá, la ecualización de voz por acá. Hacíamos prácticas de cómo se puede recortar la música. Ya nos tocó en la Ibero primero empezar con cintas y cassettes y demás, pero luego ya las computadoras y los programas de audio, el Adobe Audition y todos estos programas que antes se llamaba Cool Edit Pro. Todo esto ya te permitía, además, para los que eran duros de oído, sensibilizarse, pero además ver en pantalla, porque es bien diferente saber que en este canal está la voz del locutor y que la puedes recortar y reacomodar como un rompecabezas en un multitrack, poner el fondo musical separado de la voz y luego bajarle el volumen y decidir si ahí está bien, y les pasaba así como los tips de cómo hacer esto de la producción, donde incluso hasta contar los tiempos, o sea, como saber dónde cortar un tema musical para pegarlo con otro. Son cosas que algunos hacían de manera intuitiva,
porque lo aprendes desde niño cuando vas al jardín de niños, ¿no? Y te dan Claro. el pandero y te dan las claves y las maracas y andas cante y cante por el salón, las hojitas de los árboles se caen. Y entonces había chavos que intuitivamente decían, aquí va el corte y aquí pego esto y aquí el 1 se empata con el 1 de acá, si contabas 1, 2, 3, 4. Otros no, pero ya poderlo ver en pantalla, ya les puedes decir, mira, aquí está un 1, aquí se ve el golpe de la batería o aquí guíate por la voz, córtale, pégale, móntalo. Y entonces era así como, wow, no es tan difícil superar esto que yo creía que me limitaba, ¿no? Y entonces tanto los de oído duro como los de oído sensible lograban al final entregar trabajos muy decorosos, y la satisfacción que me da es que varios, si no es que muchos de ellos, andan todavía en radio o en medios, ¿no? ¿Y cuál sería como un tip chiquito que les pudieras dar para aquellos que justamente tienen como ese oído duro, como lo mencionas, para que puedan sensibilizarlo? No, básicamente lo que les diría es que escuchen de todo, escuchen diferentes estaciones de radio, pongan atención a los estilos de locución, porque no es lo mismo locutoriar en una estación cultural que en una estación grupera, una estación pop o rockera, que se fijen en los matices de voz de los locutores, que estén atentos a ver si el fondo musical no está opacando al locutor o si no está imperceptible, y así con mucha práctica van a ir aprendiendo cosas sin darse cuenta. Y hagan lo mismo cuando vayan al cine o vean la tele, ¿no? Fíjense en la mezcla de sonido de la película. Algunos de ellos no lo saben, pero bueno, tienen en su casa una buena televisión o un home theater, así de esos que tienen varias bocinas cuadrafónicas, y entonces empezar a entender por qué de repente un sonido se oye en una bocina y no en la otra, etcétera, les va a dar cierta apertura para luego tratar de imitarlo o aplicarlo a la hora que hagan algo de producción, ¿no? De entender qué es esto del sonido estereofónico, conceptos básicos, y siempre ayuda pues un poquito de lectura, o vilmente acérquense a una estación de radio, búsquenos, vemos la manera de platicar, de hacer una visita guiada que luego nos ha tocado, o cuando las universidades nos invitan a dar una plática sobre radio también vamos y ahí platicamos en directo con los muchachos y ahí atendemos sus dudas, que pueden ser muy muy diversas, pero básicamente es mente abierta, oídos abiertos y tratar de analizar, Separar. tratar de separar auditivamente lo que uno está escuchando. Perfecto. Y ya en la parte de locución tienes 2 programas que llevan muchos años ya al aire, ¿no? Filmanía y Rock Show. Rock Show, ¿no? así es. Y se ha transformado porque ahora también ha llegado el internet y pasaron de ser programas de radio a podcast también. ¿Cómo ha sido ese cambio? Platícanos un poquito cuáles son como las satisfacciones más grandes que te han dejado estos programas y ese impacto para ti como locutor y productor al llevar tus programas al internet. Fíjate que es como un poco lidiar con la resistencia al cambio, ¿no? Pero también aprovecharla. En algún momento, aprovechar el cambio, no la resistencia. Sí. En algún momento a mí me frustraba mucho cuando hacíamos los programas estudiantiles y luego ya trabajando en las 10 mejores pues que le decías a los cuates, oye, escucha mi programa, es el viernes a las 8 de la noche en 95.5, o tengo ahora un programa de cine, que ese programa arrancó en 2002, ya tiene 19 años al aire, se llama Filmanía, platicamos de películas, que el cine es una de mis pasiones. Y era frustrante que lo escuchaste, no, pero luego te escucho. Y entonces pues había una buena cantidad de radioescuchas fieles, pero había otros que se lo perdían por horarios, por ocupaciones y demás. Llega el internet y entonces es padrísimo porque en la estación se empieza a aplicar o a implementar el streaming, que es la posibilidad de que, ya sabes, te conectes tú en tu compu y más adelante, conforme fueron evolucionando los dispositivos, pues hasta en tu celular o en tu tablet o lo que tuvieras así con formatos digitales, y entonces podías escuchar la estación en tu casa. O sea, si no, estabas limitado a poder escuchar la radio en un aparato de radio, es decir, el estéreo de casa, la radiograbadora de casa, el autoestéreo, ¿sí? Pero si el programa estaba al aire y tú estabas en la oficina y no había un radio en la oficina, un aparato de radio, pues te lo perdías, ¿no? Pero con el streaming ya se empezaron a abrir estas posibilidades. Y además la posibilidad de que te escucharan más allá de la comarca lagunera, porque a través de streaming cualquiera que tenga acceso al internet puede escucharte, y entonces empieza esto como un fenómeno local. Los
laguneros que radican ahora en los Estados Unidos probando fortuna, o laguneros que están en otras ciudades de México, pues quieren seguir escuchando su estación favorita, sea la mejor FM 97.1 Estéreo Gallito, sea Exa FM 95.5, sea Radio Mairán, que hoy se llama Q 91.1 FM, y esa gente ya te puede seguir a través del streaming. Y luego, con altibajos, pero surgen los podcasts, que en un principio era un concepto de como radio hablada, unas pláticas casuales, etcétera, etcétera. Estuvieron a la alza en un inicio, bajaron un poco en popularidad y luego volvieron a subir. Y una de las ventajas que hay ahora es que con toda esta tecnología se puede hacer un programa de radio, sale al aire, sale por streaming, pero además queda grabado en las computadoras de la estación. Eso se llaman los testigos, ¿sí? Entonces se quedan grabados en los programas. Tú luego esos testigos los puedes editar, hacerle producción, quitar los anuncios. Si tienes un patrocinador, pues grabas una cortinilla que diga que ese programa lo patrocina X, Y o Z empresa, lo armas y entonces la gente que no te puede escuchar, por ejemplo el Rock Show, que es los lunes a las 8 de la noche en Q 91.1 FM, hay gente que sabe que existe el programa, pero vive en España o en Tijuana. Para los españoles, Rock Show arranca a las 3 de la madrugada y aún así a veces me da gusto ver que hay desvelados que por razones de trabajo o insomnio están escuchando Rock Show, y a través de las redes sociales, que ese es el otro plus, a través de Twitter o Facebook, se reportan y te dicen, oye, te estoy escuchando, estoy acá en Barcelona. Y ha sido tendencia, ¿no? Varias veces. Sí, es el plus adicional, ¿no? Luego esa gente se entusiasma con el programa, le gusta el cine, le gusta el rock, sabe que el programa se queda guardado como podcast y publicado en Spotify o en SoundCloud, sabe que uno mismo luego lo publica en sus redes, y entonces ese tweet donde le dices a la gente, aquí está el podcast de Rock Show del programa del lunes tal, se entusiasma y lo comparte, ¿no? Y le da su retweet, le da su like, a veces copian ese tweet y se lo mandan por mensaje directo a otros amigos que saben que les gusta el rock o que les gusta el cine. Y a veces nos pasa, y esto ha ayudado mucho a generar tendencia en Twitter, que hay fanáticos de ciertos artistas que les emociona saber que su artista favorito, que es un cantante español o una banda finlandesa, estuvo en el playlist del Rock Show del lunes. Ya saben que el martes se sube el podcast y que lo encuentras como mi tweet fijado en @HéctorExaFM. Ahí queda de martes al siguiente martes como tweet fijado, con el enlace a SoundCloud o a las otras plataformas donde lo puedes encontrar. Y entonces, emocionados porque sonó su artista favorito, lo empiezan a compartir, ¿sí? Y como quieren que su artista favorito, que a lo mejor no es tan mainstream, tan famoso como otros artistas, como quieren ayudarlo a que gane popularidad, pues lo comparten entre los grupos de fans, de seguidores. Y entonces cada vez que vas compartiendo, pues de repente ya hay 1000 tweets acerca de un artista y va mencionado Rock Show o la estación, que es Q 91 FM, y al rato esos 1000 se van multiplicando. Y de repente, pues si el artista es español, pues en España le dan mucho apoyo a ese artista, aunque hay gente de Argentina, Uruguay, México difundiendo. Y entonces de repente, cuando te das cuenta, ya hay 10,000, 11,000 tweets o retweets acerca de Rock Show, la gente avisando que estuvo fulano, sutano, perengano, y se genera tendencia, ¿no? Y nos ha tocado varias veces ser tendencia en México con Rock Show. Y de repente, a últimas fechas, también hemos sido tendencia en España. El día 12 de abril, lunes 12, fue Rock Show en vivo. Se compartió el podcast el martes 13 de abril. Y lejos de ser martes 13 de mala suerte, como dicen por ahí, fue de buena suerte, porque por horarios, o sea, a lo mejor no se puede hacer tendencia del horario en vivo, porque para las chicas de España son las 3 de la madrugada, ¿no? Claro. Pero ya a las 8 o 9 de la mañana del martes, que se publique el tweet fijado con aquí está el podcast de Rock Show, y sonó Evanescence, sonó Queen, sonó el que quieras, viene Cepeda, un artista español muy popular por allá. Y ya son las 9 de la mañana aquí, pero allá son las 3 de la tarde y las fanáticas, hey, vamos a compartir esto, y empiezan a hacer esta dinámica de apoyar a su artista, de avisar que ahí está, y de repente al rato te llega la notificación. Eres tendencia en España o eres tendencia en México. Y ahora el día 13, martes 13, que te digo que no fue de mala suerte, fuimos doble tendencia, porque como estaban publicando con un dueto de Roy Méndez y Cepeda, artistas de pop rock español,
le ponían ahí Rock Show y Cepeda sonando en Rock Show. Y entonces de repente se generó una doble tendencia y llegamos al lugar 9 en España con el hashtag Rock Show, ¿sí? Y al lugar 13 el mismo día con Roy Méndez y Cepeda. Entonces eran 2 trendings que se posicionaron a partir de que se compartió el podcast de Rock Show. Y eso me da mucho gusto porque entonces ya esas horas que le dedicaste a preparar tu programa, las 2 horas que dura el programa transmitiéndose en vivo, tienen una segunda y hasta una tercera vida porque la gente lo comparte, porque queda grabado y eso es lo padre. Es la otra radio, no creo que sea excluyente. Hay gente que dice, es que la radio debe ser en vivo. Pues sí, en este caso sí puedes tenerla en vivo, pero luego tenerla grabada y compartirla para que la gente que no puede estar contigo en el en vivo esté contigo en el podcast, funciona. Y además tiene algunas ventajas. En el podcast a lo mejor estás oyendo Rock Show y sale un heavy metal muy, muy denso, le adelantas y te vas a la siguiente canción, que seguramente va a ser algo más tranquilo. O al revés, si tú quieres oír las rolas duras, pues te brincas la balada, te brincas el éxito medio pop rock y escuchas lo que tú quieres, sin comerciales, más que la frase del patrocinador que está apoyando económicamente el podcast. Y pues te da, insisto, segunda y hasta tercera vida y hay que entender que sigue siendo radio. El producto original es radio en vivo y en este caso lo que estamos haciendo es aprovechar plataformas y redes. Y entonces pues esto ha sido fabuloso, ¿no? Oye, y cuando eras tú estudiante de comunicación, ¿te imaginabas el alcance que podía tener la radio en el futuro? O sea, a nivel internacional, o sea, ¿superó tus expectativas de lo que tú imaginabas que iba a ser la radio en el futuro? Sí, de hecho, si buscan luego en mis redes, hay un post por ahí en Facebook, creo, donde pongo justamente eso, que cuando hacía el programa estudiantil Notas al Margen, jamás pensé que luego iba a estar yo en un programa que fuera escuchado en otras ciudades, en otros países y que además fuera a generar tendencia. Es decir, estamos hablando de un programa estudiantil que hicimos varios compañeros entre 1987 y 1988. Haz las cuentas, llegamos a 2021 y ahora un programa de radio hecho más o menos por las mismas circunstancias, ¿no? En vivo, hablando de temas que nos gustan, pues de repente llega a lugares que no te imaginas que va a llegar y descubres que tiene seguidores muy fieles tanto en La Laguna como en Ensenada, como en Campeche o Quintana Roo y más allá, gente de Estados Unidos, gente de Canadá, uno que otro de Malasia, por ejemplo. Okay. Tenemos radioescuchas en Australia, que también la diferencia de horarios les perjudica para estar en el en vivo. La gente de España que ha sido maravillosa apoyando el Rock Show. Y entonces cuando digo, wow, bendita tecnología. O sea, gracias al streaming, gracias a las plataformas para podcast como Spotify, SoundCloud y muchas otras, el programa se conserva, se comparte y tiene más audiencia que si nos quedáramos nada más con la idea de la radio local en vivo. Perfecto. Oye, por último me gustaría preguntarte cuál ha sido la satisfacción más grande que has tenido como productor o locutor, más allá de esta parte tan interesante que ya nos contaste, que es el impacto que tiene la tecnología, ¿no?, en el trabajo que hacemos. Son varias satisfacciones, no sé cuál sea la más grande, pero una es la que te comentaba, reencontrarme con exalumnos y que me digan, estoy en la radio porque me motivaste. Hace poco un exalumno me dijo, así como de repente hay hijos y nietos y demás, dice, yo creo que hay alumnos, mis alumnos, tataralumnos, dice, porque yo ya doy clases y me inspiro mucho en cosas que aprendí de ti y entonces yo fui tu alumno, pero a los que yo les doy clases son tus tataralumnos y esos si alguna vez dan clase van a ser tus bisalumnos, ¿no? Así como tatarabuelo, bisabuelo, etcétera, ¿no? Y eso me llenó de alegría, de felicidad, ¿no? De escuchar esto, de gente que luego me dice, sí aprendí contigo, aplico lo que vimos, te escucho, te sigo, etcétera, etcétera. Y otra es, yo sigo siendo un fanboy, o sea, sigo siendo así como alguien que admiro a muchos cineastas, admiro a muchos músicos y una de las grandes ventajas de las redes sociales que hace 20
años o más no podías imaginar es que ibas a poder estar en contacto directo, y créeme que por eso entiendo a las chicas que apoyan a un artista en redes sociales. No me imaginaba que iba a poder estar en contacto directo. Claro, no están así como disponibles las 24 horas, pero mis artistas favoritos de rock me han contestado en redes sociales. Me inventé incluso una sección en Rock Show que luego ahorita está descansada porque ya hay mucha interacción, pero cuando había menos interacción con los radioescuchas, de repente me encontraba tuiteando alguna estrella, algún ídolo personal, ¿no? Y le decía, oye, lo agarraba así de posteando alguna cosa y le decía, oye, ¿cuál es tu canción favorita? La voy a tocar en mi programa Rock Show, Mexican Radio, por supuesto el tweet en inglés, ¿no? Para que nos entendiéramos. Y de repente ese productor o guitarrista famosísimo, de esos que tienes todos sus discos y que los sigues, te contestaba. Y entonces para mí era como una sorpresa, ¿no? De repente, oye, Stuart Copeland, baterista de The Police, tu canción favorita. Y luego algunos hasta bromeaban, ¿no? Esta, no, mejor esta otra. Stuart Copeland es muy bromista y me contestó así. Pero he tenido la fortuna de que me conteste gente como Joe Perry, guitarrista de Aerosmith, Neil Schon, el guitarrista de Journey, Tom Morello, el guitarrista de Audioslave y Rage Against the Machine. Se han portado extremadamente amables, han dado sus comentarios, también algunos cineastas han compartido sus canciones favoritas de rock, etcétera, etcétera. Y entonces ese como fanboy es una satisfacción adicional porque dices, ok, es radio, pero es radio que se comparte en redes, y con el pretexto o la explicación de que vas a tocar la canción favorita de este artista, el artista te comparte ese dato personal, ¿no? Algo que no siempre les preguntan, y ya te dice, esta es mi canción favorita, por esto, esto y lo otro. Algunos te dedican respuestas largas. Sí. No sé, Roy Thomas Baker, el productor de Queen, el productor que hizo el disco de la Rapsodia Bohemia, me contestó alguna vez, y muy amable el hombre. Él es británico, radica en Estados Unidos, ha trabajado con Queen y con The Cars, y de repente le preguntas y dice, ok, ¿quieres que te recomiende algo que me guste o quieres que te recomiende algo que yo produje? Y vaya que el hombre tiene mucho trabajo, ¿no? Lo que tú quieras. Yo así de sorprendido porque me contestó y dice, pues sí, yo creo que para tu programa estaría ideal que toques la Rapsodia Bohemia. Ya, pero entonces ya es la canción favorita de él o del baterista de Def Leppard, Rick Allen, lo que quieras. Entonces es como algo que, así como tú dices, Aranza, en mis épocas de hacer radio estudiantil jamás me habría imaginado, y gracias a streaming y redes, pues hay cosas que pasan con los programas de radio que no te imaginabas que iban a poder ocurrir algún día. Perfecto. Oye, pues un gusto muy grande de verdad escucharte, conocerte y que nos compartieras toda esta información. Y pues nada, sería todo. Muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo antes de despedirnos. No, pues nada más los invito a que me sigan en mis redes, en las tres, en Twitter, en Facebook y en Instagram me encuentran como Héctor Exa FM, ya saben, @Héctor Exa FM. Básicamente suelo compartir contenidos, ¿no? El podcast de Filmanía, el podcast de Rock Show, y he estado aprendiendo y he sido asesorado para manejar con cierta eficiencia esto de las redes. A veces me tardo, pero sí, en serio, creo que es muy importante el engagement, el que generes comunidad. Y entonces sí trato de contestar sus DMs o sus tweets abiertos. A veces me tardo, pero sí todos los días me dedico un ratito en ciertos horarios a ver qué me he perdido, porque la gente es a través de redes que me dice, oye, soy fulano de Puebla, ¿podrías tocar en Rock Show esta canción y dedicársela? Eso no se ha perdido, el saludo en la radio. Quiero esta canción y quiero que se la dediques a mi esposa que cumple años tal día. Y ya le contestas, va, tal día, tales horas, esa canción con tu saludo y tu dedicatoria para tu esposa o tu hijo. Algo que antes hacías por teléfono aquí en Torreón, Coahuila, México, hablando a tu estación favorita con tu locutor favorito. Ahora lo puedes hacer a través de las redes, y no importa si estás en España, en Australia, en Estados Unidos, Canadá o México, y eso es maravilloso. Perfecto. Muchas gracias, Héctor. Gracias a todos ustedes por vernos. Esperen la próxima charla de Maga. Y eso es todo. Que tengan una bonita tarde, una bonita semana.